Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Antes de tocar este tema del versículo que acabamos de leer ahorita, quiero establecer fundamento, ¿verdad? Para que luego sobre ese fundamento podamos entender lo que vamos a impartir esta mañana. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo, nuestra vieja naturaleza no es removida. Lo que sucede es que somos impartidos de una nueva naturaleza. Entonces ahora tenemos dos naturalezas. Tenemos la vieja y tenemos la nueva. Y a partir de allí entonces comienza un conflicto dentro de nosotros. La vieja contra la nueva contra la vieja naturaleza. Quiero establecer un fundamento bíblico en esto y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Para que podamos ver que sí dentro de nosotros tenemos esas dos naturalezas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Póngame Santiago capítulo 4, versículo 1 ahora. Entonces, para dejar algo bíblico. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y póngame primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 también. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. También podemos leer en el libro de Romanos capítulo 8, bueno, si leemos capítulo 7, nos damos cuenta de que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y luego capítulo 8 habla de viviendo en el espíritu. Versículo 6 dice, si nos ocupamos de la carne es para muerte, si nos ocupamos del espíritu es para vida. Todos nosotros tenemos una lucha interna. Entonces, a partir del momento que nacemos de nuevo, esa vieja naturaleza continúa en nosotros, no es removida, no es quitada, pero sí somos impartidos de una nueva naturaleza, naturaleza divina, naturaleza celestial, naturaleza de Dios. En ese conflicto, en esa batalla, ¿quién gana? La Biblia entonces nos insta a que nosotros fortalezcamos la nueva naturaleza en nosotros. ¿Y cómo fortalecemos? Bueno, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, para que se fortalezca y entonces pueda subyugar la carne. Porque si el espíritu no es fortalecido, la carne gobierna y somos cristianos carnales. En otras palabras, vivimos en error, en pecado, en tropiezos y cada momento atravesamos ese tipo nosotros de luchas donde la carne quiere prevalecer. Por eso somos llamados a fortalecer nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu. Entonces lo que dice Mateo 4:4 es que no solo comamos tortillas, sino que también tenemos que comer la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tenían una sola naturaleza. Pero después del pecado, entonces ahora adquieren una naturaleza torcida, que es la carnal.
¿verdad? Y a partir de ahí comienza el proceso de la muerte espiritual y la muerte física también en el ser humano. Entonces, ahora nosotros en Cristo Jesús adquirimos otra vez esa nueva naturaleza, pero estamos batallando con la vieja. El momento que nosotros le decimos sí a Cristo Jesús, le estamos diciendo no al pecado. Y tenemos ahora el poder y la opción para no pecar. ¿Por qué razón? Porque hace 2000 años Cristo Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, el pecado fue vencido. Entonces miren la diferencia. Una persona inconversa solo tiene una naturaleza. ¿Cuál? La carnal, la vieja. Nosotros tenemos dos naturalezas, la vieja y la nueva, que tiene que ir fortaleciéndose, fortaleciéndose, fortaleciéndose. El inconverso no tiene la opción de no pecar. Sí o sí el inconverso va a pecar porque está bajo el dominio del pecado. Mientras que nosotros ahora somos libres de ese dominio. Ya nosotros no tenemos que estar subyugados por el pecado. Por lo tanto, podemos decirle, yo suelto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No es en nuestra fuerza, sino que es en la gracia que Él nos imparte a nosotros. Así que están esas dos naturalezas. Ahora, escuche lo siguiente. Debido a que tenemos la naturaleza vieja todavía en nosotros, todos los cristianos tenemos la posibilidad de pecar. Es más, todos tenemos la proclividad, o sea, la tendencia a pecar. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza vieja está dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de no pecar. La Biblia nos dice que no pequemos. 1 Corintios, póngame 15:34. Solo la primera parte de ese versículo vamos a leer. Dice, velad debidamente y no pequéis. Entonces, no vamos a pecar, no porque en nuestras fuerzas podemos lograrlo, sino porque tenemos la gracia de Dios para no caer en pecado, para no estar subyugados al pecado. O sea, podemos decir, el poder del pecado en mí está roto. El poder del pecado en mí está roto. Cuando Jesús fue, ¿a dónde fue? A la cruz del Calvario. Yo fui, cuando Él fue, yo fui. El poder del pecado en mí está roto. Todos aquí somos libres del poder del pecado. Y ya no más tiene que subyugarnos. Ahora, todos los días estamos confrontados a decidir si vamos a servir a Jesús o si vamos a servir al pecado. Esas son decisiones constantes y diarias. ¿A quién voy a servir? ¿A Jesús o al pecado? Porque está esa tendencia dentro de nosotros. El pecado está ahí como allá queriendo manifestarse. Usted me puede decir, pastor, yo no peco porque yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no hago drogas, yo no bebo, yo no fumo, yo no peco. Muy bien, definamos la palabra pecado. Pecado significa errar al blanco. El blanco es la palabra de Dios. Cuando erramos al blanco significa que no somos consistentes con lo que dice la palabra de Dios. Te dice, yo no hago esas cosas, yo no peco. Le hago la siguiente pregunta, hagamos el siguiente examen. ¿Está orando en su corazón ahorita? No, pastor. Bueno, la Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Estamos errando al blanco. ¿Se ha preocupado esta semana? ¿Se preocupó por algo? Pastor, ¿quién no se preocupa? Todos se preocupan. Entonces está pecando. 4:6 de Filipenses que dice, por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, pareciera que la preocupación es normal, todo el mundo se preocupa, pero la preocupación es una manifestación de incredulidad, porque no estamos creyendo a nuestra fuente y nos estamos afanando, estamos negando el poder de un Dios todopoderoso. ¿Alguien escucha esta mañana? Entonces, cada vez que nos preocupamos, estamos errando al blanco, estamos pecando. ¿Alguien lo ofendió y todavía no ha perdonado? Sí, pastor, esta semana había lo que me pasó. ¿Ya perdonó? No, está en pecado usted. Mientras no perdonamos, estamos en pecado. Entonces, el tema es que todos somos proclives a pecar, a errar al blanco. ¿Okay? Entonces, la Biblia nos dice, si leemos llévelos a su casa, Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12, dice que no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien haga lo bueno en el versículo 12. Luego, si nos vamos a primera de Juan capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice, pongamos eso en la pantalla. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Estamos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que esa naturaleza vieja está acá adentro, llevándome a errar al blanco, llevándome a pecar. Pero la palabra me dice, fortalezcamos el hombre espiritual, el ser espiritual en nosotros para que se sobreponga a la carne. Entonces ahí viene ese proceso de Proverbios 4:18, dice que la senda del justo o de los justos es como la luz de la aurora que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Lo mencionó mi hermana ahorita que vino a hablar ahorita en el micrófono. Entonces el tema es que vamos en un proceso dejando atrás. Miren, cuando somos nuevos convertidos erramos a cada rato, pero vamos dejando en un proceso de crecimiento, en un proceso de santificación, en un proceso de pureza. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, porque el pecado no puede y no debe gobernar nuestra vida. Sin embargo, seguimos cometiendo en algún momento esos errores, esos pecados. Ahora escuche lo siguiente. El pecado tiene dos efectos en nuestra vida, por lo menos hay muchos más, pero voy a mencionar dos en este momento. Número uno, el pecado endurece el corazón. Muchas veces nosotros cuando cometemos errores, entonces no los confesamos nosotros, esos errores están allí, comienzan a endurecer nuestro corazón. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Usted va a su trabajo lunes en la mañana, el jefe hizo algo que a usted le molestó. Usted se enojó y comenzó, yo no sé, estos jefes que no aprecian lo que uno hace y que no sé, y comenzó a murmurar con su compañero o su compañera de trabajo. Erró al blanco, ahí pecó, ¿verdad? Entonces, bien, pasó esa incidencia. A mediodía se va a almorzar con sus compañeros ahí a la cafetería y de repente estaba con el grupo y los del grupo comenzaron a burlarse de la otra compañera porque trajo dos colitas, parecía la chimoltrufia y jajaja, mira, ya viste, y usted participó en la burla, volvió a pecar. Luego se va a su casa en el carro y mientras que va en el carro se le mete un taxista o un bus y usted comenzó a maldecir. La semana anterior había tenido una semana gloriosa de presencia de Dios y el domingo, uy, qué gloria el domingo, porque alabamos, adoramos, recibí la palabra, pero ahora el lunes se había propuesto todas las noches ir a orar. Ese lunes llega a su casa, estoy cansado, hoy no voy a orar porque estoy demasiado cansado. El problema no es que está cansado, el problema es que su corazón se endureció por causa de las cosas que hizo ese día, porque el pecado endurece. Pónganme Hebreos 3, versículo 13, por favor, en la pantalla. Vamos a leer la segunda parte. Miren, la segunda parte dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada vez que cometemos error nosotros, que cometemos un pecado, ese pecado comienza a endurecer nuestra vida.
comienza a endurecer nuestro corazón. Entonces llegamos a la casa, ayer quería orar, pero hoy no siento ganas de orar porque estoy cansado. No es que está cansado. Una persona que está apasionada por Cristo, aunque esté cansado, hasta usted se mete en su presencia porque ahí recibe nuevas fuerzas en su presencia. Entonces no fue que venía cansado, sino que su corazón se endureció. Comienza a leer la Biblia y ya no le haya sentido. Yo no le entiendo a esto, no le entiendo a esto, porque ya la Biblia ya no viene la revelación de Dios, porque el corazón está como endurecido. Entonces el pecado tiene ese efecto. El pecado endurece el corazón. El pecado también provoca que los demonios puedan actuar en nuestra vida para establecer una capa de tinieblas sobre nosotros. Voy a tocar ese tema, pero antes quiero pasarme a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Póngame Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, tome nota si está escribiendo. El único tratamiento para el pecado es la confesión. El único tratamiento para el pecado es la confesión. Y escuche lo siguiente: el pecado no tiene fecha de caducidad. O sea, no expira hasta que yo confieso ese pecado. Si usted cometió un pecado hace 15 años y no lo ha confesado, ese pecado está vigente. Los espíritus que se mueven detrás de ese pecado todavía están actuando sobre su vida. La influencia de ese pecado todavía está vigente en su vida. Hasta el momento que yo confieso el pecado, entonces ahí yo estoy lidiando directamente con el pecado para erradicarlo, para arrancarlo de mi vida. Entonces, todos los pecados que cometemos, el ejemplo que les di de ese lunes que fue a su trabajo y usted dice: pastor, pero son las cosas que pasan a diario. Sí, son las cosas que pasan a diario, pero cada cosa pequeña que yo estoy errando al blanco, estoy endureciendo mi corazón. Hasta que yo comienzo a confesar: Padre, perdóname porque hoy me enojé con mi jefe y dije esto y esto y esto. Perdóname porque me burlé de la compañera a mediodía. Perdóname, Señor, porque hasta dije esto. Y te comienza a confesar. La confesión es el único tratamiento contra el pecado. El pecado no se perdona con el transcurso del tiempo. O sea, el tiempo no cambia nada. El tiempo no cambia absolutamente nada. El pecado no se cambia con el hecho que usted, porque hizo algo malo, ahora voy a hacer algo bueno en lugar de lo malo que hice. Hasta que usted confiesa el pecado, ahí está lidiando directamente con el pecado. Los demonios se alimentan del pecado que hay en nuestra vida. Voy entrando en materia. Los demonios se alimentan del pecado que hay en nuestra vida. Entonces ellos comienzan a poner una capa o una cubierta de tinieblas sobre nosotros para cerrarnos el cielo. Hay cubiertas sobre familias, capas de tiniebla, cielos cerrados. Hay cubiertas sobre territorios, pueden ser ciudades, pueden ser naciones. Y esas capas de tiniebla están allí provocadas por demonios que se alimentan del pecado. Entre más pecado, más pesada es esa capa, más gruesa es esa capa que está sobre nosotros. Y entonces nuestras oraciones no suben y las respuestas no bajan. Yo necesito romper esa capa. Póngame Isaías capítulo 25, el versículo 7, vamos a leer. Isaías 25, 7, para que entendamos. Dice: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Los demonios establecen cubiertas o capas o velos. Póngame 9.2 también de Isaías. Isaías 9.2.
Esta es la profecía de Jesús cuando fue a Capernaum. 9:2, Isaías 9:2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Jesús, cuando fue a Capernaum, que era tierra de Zabulón, Neftalí, un pueblo que estaba en tinieblas, y la luz comenzó a resplandecer. O sea, la capa de tinieblas comenzó a disiparse por la presencia misma de Jesucristo. Hay lugares donde esa capa es tan fuerte que usted percibe un ambiente pesado, espiritualmente hablando. Hay casas y familias que usted entra ahí y siente que hay una atmósfera pesada. Uy, qué feo se siente, porque hay un cielo de bronce, hay cielos cerrados, hay una cubierta donde los demonios, ellos se mueven con libertad en esa familia por causa de los pecados. Los pecados fortalecen a los demonios, y los demonios establecen esa cubierta. Para que un demonio se tome un territorio, necesita cerrar los cielos. Hay iglesias que tienen cielos cerrados, hay territorios que tienen cielos cerrados. Entonces, así es como opera el enemigo. Él establece capas o cubierta sobre personas, sobre familias, sobre iglesia, sobre territorio. ¿Qué lo alimenta? El pecado. Bien, ¿qué hacemos entonces con esa cubierta? ¿Comenzamos a ayunar? ¿Comenzamos a orar? ¿Comenzamos a vigilar? No. Necesitamos una oración que rompa esa capa, y esa oración se llama oración de confesión. Lo único que puede abrir un portal en una familia, hay familias que tienen generaciones de iniquidades, de brujería, de idolatría, de pecados sexuales, de pecados de qué sé yo, drogas, de homosexualismo, de perversiones, etcétera, etcétera. Generaciones tras generaciones. Imagínense la capa que hay sobre esa familia, sobre esa casa. La única forma que nosotros podemos romper y abrir un portal es oración de confesión. Esa oración de confesión rompe en el ámbito espiritual, abre un agujero para que entonces Dios pueda manifestarse en su vida. Muchas veces nosotros atamos, desatamos en el nombre de Jesús, pero tenemos pecado dentro de nosotros. Esa oración no es eficaz y no funciona hasta que nos humillamos y nos confesamos delante de Él. Mire, usted puede ser un ministro de Dios y usted, para echar fuera demonios, y los demonios se manifiestan. Si hay pecado en su vida, Satanás le va a hacer el show para que pareciera que se están manifestando, pero se están fortaleciendo, porque yo tengo pecado dentro de mí. Fuego, fuego, sal, fuego. Pero mientras hay pecado, esos demonios se fortalecen más todavía, porque están recibiendo de la esencia de ellos, el pecado. Ellos se alimentan del pecado. Usted puede comenzar a hacer muchas oraciones para atar, desatar en su casa. ¿Por qué no trata mejor con el pecado? Porque una vez que usted trata con el pecado, entonces ahí comienza a destruir. Escuche lo siguiente y tome nota. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Satanás pierde. Cuando confesamos nuestros pecados, Satanás pierde. Cuando confesamos nuestros pecados, desarmamos a los demonios. Escriba: desarmamos a los demonios. Cuando confesamos nuestros pecados, le quitamos el poder a las tinieblas. Cuando confesamos nuestros pecados, sofocamos a los demonios, porque ellos necesitan pecado para poder operar. Si el mundo estuviera libre de pecado, no habría demonios que se muevan en la tierra. Ellos necesitan el pecado para fortalecerse, pero cuando usted comienza a confesar el pecado, usted los está asfixiando, les está cortando el oxígeno a los demonios. ¿Alguien está escuchando? No pueden seguir operando ellos, no pueden seguir operando,
¿Por qué razón? Porque cuando confieso mi pecado, 1:9 de 1 de Juan, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Y cómo perdona Dios? 4:32 de Efesios y 3:13 de Colosenses dice que hay que perdonar como Él perdona. ¿Cómo perdona Dios? Bueno, Él toma ese pecado, Él lo arranca, Él lo oblitera, Él lo arranca y lo tira al fondo del mar, y en nuestro registro quedamos como que si nunca hubiésemos pecado. O sea, quedamos libres de pecado. Pero tenemos que confesar el pecado. El único tratamiento para ser libre del mover demoníaco, para ser libre de las maldiciones, para ser libre de esos ciclos que tenemos repetitivos en nuestra vida, es la confesión de nuestros pecados. Tenemos que confesarlo. Ahí comienza la verdadera libertad. Ahí estamos cortándole el oxígeno a los demonios. Ahí estamos debilitando la operación de los brujos. Ahí estamos cortando toda maldición que ha sido asignada a nuestra vida y que viene generacionalmente. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa confesión? Esa confesión tiene que ser consistente. En otras palabras, no es que yo voy a pedir perdón un día. Padre, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Ya estuvo, ya estuvo. No. Usted tiene que confesar. Hay cosas que por años, por generaciones, vienen arrastrándose en su propia sangre. Yo necesito tener una consistencia en mi oración de confesión, porque cuando yo soy consistente, y escuche lo siguiente, cuando esa oración viene del corazón, esa oración es poderosa y se convierte en fuego. Y comienza a quemar el bronce, los cielos de bronce que usted tiene, comienza a quemarlos y abre los cielos. La confesión es eficaz, amada iglesia. La confesión es poderosa. Entonces, cuando comenzamos a confesar, un día, al siguiente día vuelvo otra vez, me voy a meter para confesar. Entonces, Satanás comienza a ver nuestras oraciones, que son oraciones de fuego, y ahí el infierno se levanta para tratar de destruir esa oración que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando se metió en esa oración, se le levantó. El bebé que no lloraba a esa hora, se le armó un zafarrancho a esa hora. El marido que ha sido tan tranquilo, ahora se le levantó enojado y un pleito que ¿de dónde salió esto? El infierno se va a levantar. Le va a entrar una llamada de gente que usted años dice, esta llamada, se lo estoy hablando por experiencia. Mientras uno está en esa hora, a mí se me olvidó apagar el celular un día y me entró una llamada que yo dije, esto tiene que ser emergencia. Yo sabía que el enemigo quería sacarme de la oración de confesión en ese momento. Dije, Satanás necesita que yo corte mi oración en este momento. Se va a levantar cualquier cosa. Le va a venir estupor, le va a venir sueño, le va a venir cansancio. Mire, cuando usted está orando y siente sueño, eso no es natural, eso es espiritual. Y se lo compruebo. Tenga un desvelo de la noche anterior y póngase a ver TikTok y se le va el sueño. ¿Y cómo hace? Y no es que está desvelado. Póngase a orar y entra un estupor horrible. Porque Satanás necesita sacarnos de esa oración de poder. La oración de confesión abre portales para que tengamos conexión con el cielo. Muy bien. ¿Cómo hacemos esa oración? La oración de confesión no puede ser general, tiene que ser específica. Y lo digo pausado para que tome nota y que se le quede. La oración de confesión tiene que ser específica. Usted no le puede decir, Señor, perdóname por el error que cometí esta mañana con mi esposa. Amén. No. Padre, perdóname porque esta mañana le dije a mi esposa que era una boba. Y le dije que estoy harto. Y le dije. Y comienza a hablar específicamente cada cosa que usted hizo, cada cosa que usted dijo, cada cosa que usted en ese momento actuó o activó, tiene
que confesarlo de manera específica. Usted no puede decir, Padre, perdóname por las fornicaciones que yo he cometido. No, 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 no. Padre, me metí con María y me la llevé acá. Hice esto y esto y esto. Y miré pornografía con ella. Hice aquí y acá y acá. Su confesión tiene que ser muy específica. Después me fui con la Juana, Señor, perdóname porque después con la Juana hice esto y esto. Y usted comienza específicamente a exponer cada detalle de su pecado. Y se lo explico por qué razón. Tome nota de esto. El nivel de exposición de mi pecado, cuando yo confieso, el nivel de exposición de mi pecado es el nivel que yo expongo a los demonios que están operando detrás de ese pecado. El nivel de exposición de mi pecado, el detalle con que yo confieso, es el nivel que estoy exponiendo a Satanás, a los demonios y todo el mundo espiritual que se mueve detrás de ese pecado. Para que lo entendamos un poquito mejor, usted tiene en su casa un cuarto, una bodega, un cuarto oscuro. Ahí usted nunca se mete. Está lleno de cachivaches, está lleno de un montón de cosas que usted llega, su amigo, a la casa y usted lo lleva a la sala y al comedor, pero no lo lleva a ese cuarto oscuro que tiene. Tiene un montón de chunches, cachivaches. Usted tiene años de no abrir esa puerta. Pero el amigo le dice, ¿por qué no me enseñas qué tenés en ese cuarto? Ay, no, qué vergüenza, ay, qué vergüenza, no te puedo enseñar ahí porque, ay, lo que tengo ahí guardado. Entonces, pero después usted dice, pero no importa, con toda y vergüenza le voy a enseñar ese cuarto. Ese amigo se llama Jesús. Abre la puerta, enciende la luz y ¿qué sale de ahí? Cucarachas, ratones, alacranes, quecos, no sé, hasta culebritas, gusanos, no sé qué, sale de todo. Bueno, eso representa los demonios. Porque Dios comienza, lo primero que Dios hace es alumbra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Sea la luz. Entonces establece luz y después comienza a ordenar. Entonces Dios necesita alumbrar luz en esas áreas oscuras que nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando expongo, pues cuando yo confieso general, Padre, perdóname por mis fornicaciones. No, 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 no. Y en la María y la Juana y la Leticia y la otra Lidia y la otra, y usted comienza a mencionar nombres, lo que opera detrás de eso. Escuche lo siguiente. Una noche que usted tenga con una mujer, si es hombre, o si es mujer con un hombre, el pecado, todo pecado sexual que se hace fuera del matrimonio, todo acto sexual fuera del matrimonio es ilegítimo, es pecado delante de Dios. Satanás se alimenta de ese pecado y los demonios comienzan a operar legalmente en nosotros. Entonces, usted se acuesta con esa mujer y adquiere no menos de 50,000 demonios esa noche de placer. ¿Cómo así, pastor? Y la mujer no está endemoniada. No, ella tiene espíritu de lujuria, tiene espíritu de esto, lo otro, pero ella también se acostó con otros hombres. Los espíritus de esos hombres están en ella. Pero no solo esos espíritus, sino que esos hombres se acostaron con otras mujeres. Entonces los espíritus de las mujeres que se acostaron con esos hombres también entraron en ese acto sexual. Y esas otras mujeres de allá también se acostaron con otros hombres. Imagínense todos los demonios en una noche de placer que ahora tienen regencia y prevalencia en mi vida. Gran rollo cuando nosotros cometemos un pecado sexual, porque dice la Biblia que se vuelve una sola carne con esa persona. Y todo lo que es fuera del matrimonio es un pecado de prostitución. Entonces, imagínese todo lo que carga. Pastor, pero he pecado, pero todo me va bien. Parece que le va bien, pero su destino está truncado.
pero su comunión con Dios está. Usted le puede ir bien económicamente, pero entonces lo que significa, porque Satanás le va a tirar ahí para que usted esté tranquilo, le va a tirar, pero su destino era mucho más grande. Usted tenía que estar sobre naciones o sobre nación o sobre naciones. O sea, su diseño era mucho más grande de lo que usted está viviendo ahí. Satanás lo tiene entretenido. O sea, me va bien, estoy pecando y me va bien. ¿Le va bien de verdad? El momento que pecamos nosotros, truncamos la comunión con el Padre. Truncamos esa comunión. Entonces, esa confesión, ¿cómo tiene que ser? Específica. ¿Cómo tiene que ser? Específica. Tome nota de lo siguiente. El nivel de confesión o de exposición del pecado va a ser el nivel de gracia que Dios le va a entregar a usted para gobernar sobre ese pecado. En otras palabras, cuando yo confieso, Padre, perdóname, Señor, usted, mire, agarren un cuaderno y escriban. La confesión es entre usted y Dios. Cuando usted comienza a abrir su corazón, ahí enciérrese en un cuarto, que no lo escuche nadie, porque ahí va a tronar de todo. Usted va a escuchar usted que las paredes van a decir, uy, lo que hizo. El techo va a decir, uy, lo que hizo, Esa confesión es necesaria, abrir su corazón, porque es lo único que le va a provocar cielos abiertos, es lo único que va a traer solución a su vida, es lo único que va a romper ese estancamiento que por años usted ha tenido. Hay un salmo que me encanta, ese salmo. Póngame Salmo 32, versículo 1. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Deténgase ahí un momento. El pecado se fortalece con mi silencio. Cuando usted calla el pecado y no lo confiesa, sus huesos se van a envejecer. ¿Qué significa eso? Le van a venir todo tipo de enfermedades y males y situaciones que se van a dar en su casa, y se le arruina por acá y le sale torcido por allá y se le enfermó por allá, porque ahí los demonios están moviéndose con plena libertad. Usted se va a envejecer. Mientras usted calla, la puerta de ese cuarto oscuro es la boca. Cuando usted confiesa el pecado, está abriendo la puerta, y ese va a ser el nivel de luz que entra a ese cuarto oscuro de su vida. Así que usted tiene pecados bien calladitos de hace años. Bueno, allí está operando los demonios. El momento que usted confiesa esos pecados, y hay pecados que son vergonzosos, yo lo entiendo, por eso usted se confiesa con el Señor directamente. Una relación homosexual, una perversión ilícita con un animal, cosas que así son. Este mundo está torcido completamente, y comienza a confesar esas cosas. En el momento que usted abre su boca, entonces allí usted habilita la gracia de Dios, y ese pecado va a ser arrancado de su vida. ¿Y para dónde agarran los demonios? Ya no tienen de dónde agarrarse, necesitan salir, porque usted los está sofocando. Ponga el versículo 4. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hay pecado, cuando no hay confesión. Y el versículo 5: mi pecado te declaré. Diga conmigo, confesión. ¿Cuál es la clave para romper toda maldición, todo pecado, toda operación de las tinieblas? La confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque esa es la única solución que tenemos para salir adelante en todo.
Entonces en su casa, en su familia, usted tiene cielos cerrados todavía, tiene cosas que no. Comience a confesar, a confesar, a confesar, a confesar. Dos características: sea consistente en la confesión, día tras día, tras día, tras semana, tras semana, tras semana, tras mes, tras año, tras año. Yo le voy a decir algo, esto tiene que ser de esa forma hasta que seamos llevados al cielo. ¿Por qué razón? Porque seguimos batallando con la naturaleza vieja. Usted va por la calle tranquilo, adorando, de repente se cruzó una chica con minifalda, se le fueron los ojos, ya pecó. Y la gracia de Dios, y la gracia es más estricta que la ley, porque la ley decía que no había que adulterar, y Jesús dice, con solo que la mires, ya pecaste. Por eso tenemos que confesarnos todos los días, porque la confesión rompe ese cielo cerrado, y eso fue lo que hizo Daniel. Vámonos al texto donde comenzamos, aterrizamos ahí. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 20. Vámonos a Daniel 9, 20. Dice, aún estaba ¿qué? Hablando y orando y confesando. ¿Qué estaba haciendo? Hablando y orando y confesando. ¿Qué estaba haciendo? Hablando y orando y confesando. Otra vez, hablando, orando, confesando. ¿Qué? Su pecado y el pecado ¿de quién? Del pueblo también, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Confesando. Estaba hablando, orando, confesando. Póngame Isaías capítulo 1, versículo 18, por favor. Isaías 1, 18. Miren lo que dice la palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos ¿cómo? A cuenta. ¿Qué dice? Estemos ¿cómo? ¿Qué significa estar a cuenta? Ponerse de acuerdo. Ok, Señor, yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Pongámonos, o sea, razonemos juntos. Vamos a ver, saque. No callemos, hablemos, pongámonos a cuenta. ¿Y qué sucede cuando nos ponemos a cuenta? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que ponernos a cuenta. O sea, tenemos nosotros que hablar con Él, razonar con Él. En otra versión dice, utiliza esa palabra. El tema es que tenemos que abrir el corazón. Entonces volvemos a Daniel capítulo 9, versículo 20. Otra vez, póngame Daniel 9:20, que fue el texto que comenzamos leyendo. Entonces dice, aún estaba ¿qué? Hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y estaba hablando, orando y confesando. Padre, perdona Señor, me humillo delante de ti, Dios de la gloria, por mis pecados. Y comienza hablando, orando, confesando. ¿Y qué sucedió en el versículo 21? Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Diga conmigo, los cielos se abrieron. ¿Qué sucede cuando confesamos? Los cielos se abren. ¿Qué sucede cuando confesamos? Dios manifiesta su presencia, su gloria. Y miren qué interesante, usted lee el resto del capítulo, se va a dar cuenta que ese ángel Gabriel trajo una revelación que tenía que ver con los finales del tiempo. Habla de las 70 semanas de Daniel, ya pasó las 69 semanas, falta una semana que es el tiempo de la gran tribulación que ya está por aparecer. Daniel tuvo una revelación impresionante, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba atando, no estaba haciendo guerra, no estaba en el nombre de Jesús, fuego. Aquí estaba hablando y orando y confesando que su pecado. Padre, perdóname porque hoy cometí. No, vayas al detalle. Yo escribo
en un cuaderno cada detallito. Señor, ay, hoy me enojé con mi esposa, perdóname porque le respondí mal, reaccioné porque no me entendió. No, yo fui el culpable, yo lo reconozco, yo me humillo delante de ti y comienzo a exponer en detalle mi pecado, o sea, mi error, donde erré al blanco, lo comienzo a exponer y estoy desarticulando cualquier operación de Satanás y de los demonios en mi vida. Yo no sé si usted ha experimentado, pero cuando uno sale de ese tiempo de confesión y de limpieza delante del Señor, uno siente liviano, como, ¡ay, qué rico, qué rico! Uno camina como que se quitó toneladas de encima. Caminamos en cielos abiertos. Caminamos como oyendo más su voz, como que cada decisión que tomo, esa era la correcta, como que Él me está guiando, me está dirigiendo, porque no hay nada que obstaculice, que obstruya mi comunión con Él, porque el pecado trunca nuestra comunión con el Padre. Pero cuando confieso, entonces Él es fiel y justo, me perdona, me limpia. Ahora tengo cielos abiertos. La oración de confesión es poderosa, porque requiere que nos humillemos, y el nivel que yo expongo ese pecado va a ser el nivel de luz que entra allí, porque va a haber momentos que el Señor le va a decir, bueno, ahora eso lo vas a confesar con tal persona, con su esposa, y cosas vergonzosas. Yo recuerdo que un pastor en la asociación de pastores, Dios le dijo que él confesara frente a todos los pastores una cuestión de pecado personal, incesto en su familia. Y cuando él confesó eso esa mañana, no tenía nada que ver con la reunión, pero dijo, solo quiero seguir la instrucción de Dios. Y él comenzó a confesar, y que no sé qué, que mis hermanos, y que mi mamá, y que mis hermanas, y comenzó a confesar. Era tan vergonzoso eso. Miren, esa reunión de esa mañana, recuerdo que fue en CCI que la tuvimos, fue una reunión tan gloriosa. Se desató una presencia de Dios y una unción de arrepentimiento. Ahora escuche lo siguiente: cuando nosotros confesamos nuestro pecado, comenzamos, Padre, tal vez usted no siente como un llanto, un dolor, pero el momento que comenzamos a confesar ese error que cometimos, ese pecado que cometimos, viene el espíritu de arrepentimiento sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, Padre Celestial, perdóname porque hoy, Señor, respondí mal. Y comienzo a quebrantarme. Va a comenzar usted a quebrantarse, porque cuando yo comienzo a confesar, o sea, abro la puerta del cuarto oscuro, y entonces ahora la luz entra, viene un espíritu de arrepentimiento, y usted comienza a quebrantarse, Señor, y comienza a dar más detalle todavía. Así funciona el arrepentimiento. Y los demonios los estamos ahorcando. No respiro, porque le estamos cortando el pecado, porque ellos se alimentan y respiran del pecado en nuestra vida. Qué tremendo. Hay gente que dice, voy cerrando con esto, hay gente que dice, pastor, eso de confesar el pecado es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya Jesucristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y no hay que confesarse. Pero eso es una herejía. Capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan, lo leímos ya. Pónganmelo en la pantalla. Eso no es Viejo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Dice, si confesamos nuestros pecados. Ese es un sí condicional. ¿Qué significa eso? Si no confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? No hay perdón. Si confesamos, miren, nosotros somos tan duros que nos cuesta reconocer nuestros errores. Por eso es que el enemigo nos tiene bien agarrados. Pero cuando nos humillamos y comenzamos, uy, sí, Señor, perdóname porque hoy miré con lascivia a tal persona. Si confesamos, entonces Él nos perdona. Está muy claro. Nuevo Testamento. ¿Quiere algo más? Bueno, vámonos a Mateo capítulo 6. Póngame versículo 12. A partir del versículo 9 comienza
el Padre Nuestro. Versículo 12. Solo para hacer referencia, Jesús dice, así van a orar. No es que vamos a repetir la oración, sino que ese es un modelo. Dice, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, es que la base de la oración tiene que ser la paternidad. Hijo a padre, padre a hijo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Yo entro en oración adorándole, alabándole, exaltándole. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo me hago a un lado para que Él se establezca. El pan nuestro de cada día, versículo 11, antes de ese, dánoslo hoy. O sea, como hijos le pedimos a Dios. ¿Cada cuánto le pedimos? Dice, dánoslo hoy. Significa que todos los días, como hijos, le pedimos a Él. Y luego, aquí está el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, o sea, nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Confesión. El Padre Nuestro nos está diciendo que tenemos que confesarnos. Y hay una conexión entre el pan nuestro de cada día, porque el pan nuestro de cada día también va conectado, las bendiciones van conectadas con el perdón. Así como yo necesito el pan cada día, necesito pedir perdón cada día. Y luego recalca en los versículos que vienen, en el 13, 14, dice, porque si perdonamos a los que nos deben, entonces somos perdonados, y si no perdonamos, o sea, recalca el tema del perdón. Significa, para ser perdonados son dos condiciones. Número uno, confesar el pecado. Pero antes de confesar el pecado, yo no tengo que tener nadie a quien yo no he perdonado todavía. Si usted tiene a alguien que no ha perdonado, usted no puede recibir perdón de Dios. El perdón de Dios está condicionado. Primero perdono, después pido perdón a Dios, y el perdón es seguro para nuestra vida. Jesucristo aquí está diciendo, hay que confesarnos todos los días. Yo le decía al Señor, pues estaba en un tiempo de oración hace días atrás, y le decía, Señor, hay que confesarnos, no hay que confesarnos, ¿cómo está el asunto? Y automáticamente, así, me llevó a Lucas capítulo 15, a la parábola del hijo pródigo. Póngame 15, el versículo 21 específicamente. Lucas capítulo 15, versículo 21. El hijo pródigo, llega donde el padre, arrepentido. Les hago así la historia rápido. Entonces está arrepentido y él dice, aquí viene con la actitud. El padre lo mira, se le echa encima, lo abraza, lo besa. Y miren lo que hace el hijo pródigo. Dice, Padre, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué está haciendo el hijo pródigo? Confesando. ¿Qué está diciendo? He pecado. Y como no escribe toda la Biblia, porque tendría que ser una Biblia así de gruesa, no escribe todos los detalles, pero el hijo le ha dicho, me prostituí, deshonré tu nombre, hice esto, hice lo otro, y comenzó a confesar, he pecado contra ti. Y miren qué sucede automáticamente. Pongan versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Después de la confesión hay restitución para todos nosotros. Cada vez que confesamos nuestro pecado, Dios va a traer restauración y restitución a nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? ¿Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana? Miren, es hermoso cuando nosotros confesamos porque no entendimos el poder que hay detrás de la confesión. La confesión literalmente estrangula todo mover de las tinieblas de nuestra vida. Si el pecado es lo que provocó el caos que vivimos, ¿qué provocará la ausencia de pecado entonces? Y sabemos que la raíz del pecado es el orgullo en el ser humano. Váyase a los mensajes que se han predicado anteriormente. El orgullo, pecamos. Bien, el pecado le dio vuelta patas arriba a esta tierra. ¿Qué pasaría si nosotros entonces estamos libres de pecado? Pastor, pero si uno peca cada día, sí, cometemos el error cada día, pero nos confesamos cada día. Y en el momento que nos confesamos, Dios
esos pecados nunca más los recuerda porque los borra totalmente del registro que nosotros tenemos. Si usted va a su expediente fuera al cielo y viera su expediente y usted se confesó y se confiesa, usted va a ver que su expediente está limpio, que usted no debe nada absolutamente. ¿Cómo operan los demonios entonces allí? No pueden operar. Así que Daniel estaba orando, hablando, confesando, Padre, perdona, y baja Gabriel con presteza. Bajó el ángel Gabriel y le trajo respuesta, le trajo revelación, le trajo lo que Dios quería entregarle en ese momento, pero fue después de un tiempo de confesión delante del Señor. Estamos aquí esta mañana. Cuesta confesar. ¿Sabe? Cuesta reconocer. Porque estamos con las demás personas. Sí, pero es que vos fuiste. Yo no fui. Hay un Dios que sabe. Y tal vez él fue o tal vez ella, pero no quiere reconocer. Nos cuesta reconocer. Como que si nos van a matar porque reconocemos el error. Pero ¿qué pasaría si nos humillamos y decimos, aunque usted sepa? Mire, muchas veces usted dice, pero yo realmente no lo hice. Pero está bien, vaya, asumo la responsabilidad. Échesela. ¿Qué pierde usted con humillarse? Solo derriba todo lo que el enemigo quiere levantar contra usted, porque muchas veces los conflictos se dan precisamente porque no queremos reconocer y no queremos confesar que somos soberbios. Yo así le digo, Padre, soy soberbio, Señor, perdóname, Señor, hay orgullo, Señor, en el nombre de Jesús, yo me humillo delante de ti, Señor, y lo que le dije a mi esposa, lo que le dije a tal, Señor, perdóname, porque yo sé que vino de mi carne, vino de mi ego, vino de mi yo, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Cada día me confieso delante de Él, y quiero darles un consejo. No se acueste sin confesar sus pecados y sus errores cada día delante del Señor. Un ministro de Dios, profeta T.B. Joshua, él decía, así hago yo, me meto 2 metros bajo tierra y digo, estoy muerto. Si estuviera muerto ahorita 2 metros bajo tierra, ¿qué dejé sin procesar? ¿Qué dejé sin confesar? ¿Qué dejé sin hacer que tenía que haber hecho? Entonces, bueno, haga de cuenta que usted está ya enterrado. ¿Qué dejó pendiente que no lo solucionó? Nunca le pedí perdón a mi hijo, a mi hija. Yo soy el padre. Humíllese. Porque cuando usted se humilla, a pesar de que es el padre, esas actitudes soberbias que tenemos, Satanás ya no puede operar. La cubierta comienza a disiparse, porque cada vez que confesamos delante del Señor, rompemos un portal hacia el cielo y va a haber una manifestación de Dios en su vida, en su casa, que produce una paz y un gozo impresionante. Una vida de humillación, una persona que se humilla todos los días, no hay demonio que lo pueda tocar y que lo pueda atacar, porque no tiene de dónde agarrarse. Y mientras no confesamos el pecado, ese pecado sigue vigente. Y la manipulación de ese pecado y los espíritus que se mueven están vigentes, operando en su vida. Pero el momento que usted dice, voy a confesar este pecado, en ese momento usted desarticuló las tinieblas, le quitó el poder a las tinieblas. Y no hay cosa más bella en un matrimonio, en una familia, cuando hay un espíritu de arrepentimiento. Es como que, no sé, parece el cielo mismo en la tierra. Porque la soberbia no tiene, yo no tengo, ustedes son los culpables. Y le echamos culpa a todos, es lo culpable. Porque usted asuma la responsabilidad que le corresponde, porque allí tendrá cielos abiertos. Miren, muy espirituales podemos ser, pero fallamos. Y a veces los hijos tienen la razón. A veces la esposa tiene la razón. A veces el esposo tiene la razón. Porque, pues, no, es que yo oro, yo ayuno, yo no cometo error. El que dice que no tiene pecado
se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero si confesamos, diga conmigo, confesión, otra vez, confesión, otra vez, confesión. Si nosotros confesamos nuestros pecados, esa es la llave que abre el cielo para nosotros. Los demonios no hayan para dónde agarrar. Le robamos el poder a los brujos. No le llega ninguna brujería. No le toca la brujería porque usted no tiene de dónde agarrarse. O sea, para que se agarren los demonios, no tiene de dónde ellos agarrarse. Las maldiciones comienzan a ceder, a ceder, a ceder. Todos tenemos una programación en la sangre. Esa programación comienza a desprogramarse en la oración de confesión y en una libertad poderosa. Okay. Tal vez usted no siente nada en un momento, porque el enemigo le va a poner estupor, le va a poner esto, le va a poner, y usted, no, yo no voy a seguir. Mire, esa oración de confesión va a ser bien peleada. A Satanás no le conviene que nosotros nos confesemos delante de Dios, porque eso es poderosísimo.